Bien, muy Eh, bien. Guillermo, ¿qué estás viendo, digamos, en la dinámica del consumo y de esta sociedad, ¿no? Ahí planteamos como disparador en la encuesta con el chat si, si el humor cambia, si cambia con el mundial, ¿no? El humor social puede cambiar con Ujú. el mundial. La verdad que, más allá de lo que diga la encuesta, hemos visto distintos procesos. Argentina ya tiene 3 copas encima y digamos, el mundial duró 10 minutos, digamos, en términos de humor social, ¿no? Pero ¿qué estás viendo vos en la dinámica actual, ¿no? Yo diría, Maxi, por un lado, que tanto la sociedad como los actores de la economía real hoy tienen claro que la etapa diagnóstica terminó. Cuando digo eso, es el modelo es este, la estructura es esta. eh, ya no hay mucha espera de algo muy distinto de acá en adelante, por lo menos hasta el cambio de ciclo del actual gobierno, si el gobierno relige o no, digamos, ¿no? Pero cuando digo eso están todos viendo y asumiendo que esto es lo que hay y en función de eso viendo qué hacer y cómo reajustar sus o decisiones si son empresarios o gastos e ingresos si son ciudadanos y consumidores. Entonces, eh, sí lo que vemos es una vocación, hablando del humor social, en todos aquellos que siguieron al gobierno, que le dieron en su momento 60 puntos de aprobación y que fue aunque hoy el gobierno mida entre 35 y 40, depende de qué encuestadora, eh, y que fueron los que le hicieron ganar al presidente en el balotaje, que esa gente no quiere volver atrás, Maxi, que a mí me parece un punto central. Después veremos eso qué significa el año que viene, ¿no? Hmm. Entonces, por ahora lo que hacen es seguir caminando por el desierto, ¿no? Y tenés un consumidor hipersensato, súper estoico, restrictivo, controlador, muy cuidadoso, muy prudente, con pocos espacios de disfrute y mercados que, excluyendo lo que ya a esta altura todos tenemos súper claro, que es la estructura dual de la Argentina, excluyendo lo que funciona, oil and gas, minería y agro y algunos servicios, construcción, industria y comercio todavía sigue con una contracción marcada y eso naturalmente te da hoy, ya primer cuatrimestre de este año, una caída en las ventas de supermercados del 5%, electrodomésticos del 16%, en volumen, por poner dos datos. Hmm. Entonces, eh, cuando todo eso lo agregás a caídas de otros 5 el año pasado y de 10 o 15 en el 24, y hay muchos sectores de la economía que están 15 o 20% abajo en volumen, maxi empresas. Entonces vos podés decir, el 23 es una fantasía. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que todas las estructuras comerciales están preparadas para ese tamaño. Entonces vos hoy las tenés que readecuar y eso no te está haciendo que en este momento de la transición, de la transformación, el modelo sea ni pro empleo ni pro consumo, ¿no? En este momento estás con un modelo que genera todos los meses pérdida de puestos de trabajo en el sector formal y te genera caída en el salario real, por lo menos hasta ahora. Ahora Sí. con la baja de la inflación se verá, pero bueno, todo eso te da, dicho por Nicolatina hace muy poquito, ingreso disponible en los hogares 38% abajo de Macri 2017, que no era una fiesta. ¿Y qué va a pasar con ese ingreso este año? Va a crecer un punto. Entonces, lo que nos está diciendo Nicolatina es, muchachos, esto es lento. Digamos, entendamos que es lento. No viene Néstor, no viene Carlos, no viene más 9, viene más 2, más 3. Bueno, con eso, ¿qué haces? Sabés que muy interesante lo que estás planteando. Yo siempre tomo este cuadro tuyo, ¿no? Que me gustaría un poquito que vos lo actualices un poco, porque esto era eh, viendo hasta fines de 2025 lo que quedaba, lo que empujaba y los ganadores y los perdedores, ¿no? Entonces, Ujú. eh, estaba para arriba inmuebles, estaba para arriba turismo emisivo, estaba motos, estaba autos. Sacando motos, ¿no? Que siguió, mayo vino muy mal, motos cayó, pero sacando motos que siguió creciendo fuerte, algunos dicen, bueno, tiene que ver con el delivery, la economía Uber y todo eso, Sí. ¿no?
eh, el resto de los sectores que venía con mucho empuje, y era dólares del colchón y crédito, y bueno, un poco se pinchó, ¿no? Eh, Sí, todo, sí, to- sí, to- sí. todo eso se pinchó y el resto, bueno, sigue flojito. Lo que vos, Tomás, que contabas recién, vinculado más al consumo masivo al salario, ¿no? Al salario Sí, real. te diría que, te diría que los dos cambios más significativos, uno bueno y uno malo, ¿no? Con respecto a esto, Maxi, Sí, es la caída de electrodomésticos, sí, violentísima en el primer trimestre de este año, dato oficial del INDEC, ¿eh? 16% en unidades. Ya el año pasado crecieron 20% en unidades, pero tenían problemas de profit, de rentabilidad. Ahora ya no crecen ni en ventas, más caen fuerte. Y eso se debe fundamentalmente a que vos tenés un problema muy grave en el crédito. Y esos rubros todos sabemos que se compran a crédito gran parte, Maxi. Entonces, cuando vos tenés hoy 11,5% de mora en el sistema bancario formal y casi 30% en la fintech, y bueno, hasta que no arregles eso, es muy difícil. Econviews a mayo está dando que el crédito privado en pesos no crece. no, Crece el no. crédito en dólares, que es a las empresas, pero en pesos a los individuos en general no crece. De los bancos dicen, dejó de crecer la mora. Bien, es cierto, es lo que me están diciendo el sistema financiero. Ahora no baja todavía. Entonces, hasta que eso no se destrabe, y es muy difícil que vos puedas recuperar sectores que están fuertemente vinculados al crédito, como este que te decía. Y el dato bueno dentro de lo complejo es que está creciendo un poquito turismo interno, de gente que viene del exterior a la Argentina, turistas, y bajando algo turismo al exterior, algo de una base altísima, o sea, todavía sigue yendo al exterior muchísima gente en Argentina, ¿no? O sea, si vos sacás ese cuadro que es un acumulado desde el comienzo del proceso económico actual, si uno lo actualizara, te sigue dando mucho más fuerte turismo hacia el exterior Sí, que sí, turismo que el al interior receptivo, del que país, el ¿no? El receptivo. receptivo, claramente. O sea, ese cuadro se mantuvo prácticamente igual y lo que cambió para peor, Maxi, para decirte de una manera clara y contundente. Sí, y es muy interesante en términos de ver cuál será la dinámica del humor social hacia adelante, ¿no? Porque esto no lo hemos visto en otros procesos, ¿no? Por ejemplo, como os decía, la convertibilidad tuvo sus 2, 3 primeros años Mm. de fiesta del consumo, del crédito hipotecario, ¿no? Macri gana en el 2017 con un boom de crédito hipotecario, de valor de los inmuebles, de casi 1 millón de autos vendidos, ¿no? De crédito. Sí. Eh, claro, para adelante, Milei no tiene la crisis que tuvo Macri, que son 2 años consecutivos, Mm. 2018-2019, caída del PBI, 250.000 empleos menos y una fuerte recesión con 50% de inflación cada año, ¿no? Pero tampoco es que va a tener una economía pujante en términos de bolsillo. A priori no, digamos, a hoy no hay ninguna señal de que, por eso decía el diagnóstico, de alguna manera terminó y esto es lo que hay, de que sea muy distinto. Sí, Salvo, el gobierno siempre tiene, como podríamos decir, Maxi, la botonera, vos lo sabés bien, es el Estado nacional, digamos, siempre puede hacer cosas y si el presidente un día tiene una aprobación que no es la que está esperando el gobierno, como uno podría decir, romper algún, viste, en caso de emergencia rompa el vidrio, bueno, y apretar algún botón. El botón de la caja de herramientas, que es muy financiera, macroeconómica y que, eh, y que está muy tranquila en algún punto con la cantidad de recursos que están entrando a la Argentina, son fenomenales, más los que van a entrar, ¿no? Pensá que este primer cuatrimestre ya tuviste el mismo nivel de exportaciones de oil and gas más minería que agro. Entonces, realmente Argentina este año va a tener muchísimos dólares y eso le da una tranquilidad fenomenal y no es menor, porque te permite probablemente moderar la inflación y como se está viendo y que no haya ningún sobresalto cambiario, o por lo menos hasta que llegue la instancia más cercana al electoral. Pero tampoco eso hoy te genera, salvo que vos lo traduzcas en alguna medida hoy que no está en el mapa, digamos, o que salga de la galera en términos de crédito. O sea, arreglamos el problema de la mora. hmm, No sé. Damos un mega plan, como si fuera un plan canje de mora. Y lo que debes a 12 meses te lo pateo a 10 años. Bueno,
Digo, una cosa por el estilo, que vos limpies el, el sistema y la gente puede volver a tomar crédito, que hay que ver si lo toma, si se anima, o que muevas, a mi modo de ver, Maxi, la construcción, la obra pública. Y da la impresión que el gobierno no está en esa agenda. Después te queda la obra privada, que se está empezando a mover, que la han licitado y demás, pero habrá que ver eso también, cuánto logra movilizar la construcción. Hasta ahora ha parado de caer, pero no ha crecido significativamente. Y yo insisto mucho con la construcción, y vos lo sabés desde el principio, porque es la madre de toda esta industria, digamos. Te mueve la industria, Sí. eso termina moviendo el comercio, mueve el empleo en los sectores de los conurbanos. Entonces, hoy el gobierno, que medía 60 puntos de aprobación, según Aresco, mide 40. Bueno, eso hoy es hiper competitivo para un proceso electoral. También habrá que ver cuál es vos decías cuál es el humor social cuando llegue la elección. Sí, cuál es la demanda, pero la demanda ordena la oferta. Entonces, Claro, claro. ese 40, muy valioso, si vos vas como dicen en el fútbol, en un mata-mata o en un mano a mano contra Kicillof. Ahora, y si hay más actores en la cancha, bueno, eso no lo sabemos, hoy todavía falta mucho, ¿no? Pero bueno, a ver, que esta economía como está no es un incentivo que mejore el humor social, bueno, me parece que está bastante claro. La gente está con un estoicismo y una resiliencia y una Sí. capacidad de adaptación inédita, propia del origen de Milei, que es un enorme dolor con el proceso anterior, que después vino en enojo y después vino en ira. Entonces, eso le da un bonus track fenomenal y puede ser que sea algo que le permita ganar la reelección, digamos, no lo saben, como Menem ganó la reelección con 18 puntos de desempleo, Sí, porque él sí. tenía en ese momento el crédito hipotecario, entre otras cosas, ¿no? No, y Y además mucho, mucho venía crédito. de una hiperinflación, entonces venía de la idea de Claro, que lo bueno, anterior y el radicalismo estaba no tiene ni chance. liquidado después de que Alfonsín hizo el anticipo en el traspaso del poder, ¿no? Bueno, nada de Guillermo, todo eso es menor en la Sí. historia, sí. Sí. Guillermo, ¿cómo te va? Consulta, particularmente con lo que te imaginas que pueda pasar con el Mundial. ¿Puede mover la aguja para algunos sectores, que bien lo marcaba, no sé, electrodoméstico, que arrancó el año muy mal? ¿O eso depende más de la coyuntura, crees vos? Teniendo en cuenta el vínculo que tiene el argentino promedio con el fútbol, ¿no? Bueno, a ver, si Argentina sigue avanzando después de lo de ayer, que fue un día espectacular y todas las implicancias que hay hoy. Sí, a ver, el estado de ánimo está conectado con el bolsillo, ¿no? Entonces, por ahí vos podés estar muy restringido. Yo escribía el lunes una columna de opinión en La Nación que decía que volver a conquistar el deseo. Bueno, es como que hay que romper barreras que te autoimpones o autocontroles que hoy tiene la sociedad. Entonces vos decís, bueno, más sí, me juego y me cambio la tele, o nos juntamos en casa, hacemos un asado y vemos el partido, o el lunes nos vamos a trabajar y ven el partido, no sé qué va a pasar, pero digo, sí coyuntural. A mí me parece que poner la ficha al Mundial es subestimar eh, las cuestiones estructurales de fondo que hay acá, Está claro. y que son muy de fondo en términos macroeconómicas, muy positivas en el mediano plazo. Por eso digo que estamos en un proceso de 4T: transformación, transición, tensión, porque cualquier proceso de esos tiene tensiones, y tiempo, porque dentro de un año y medio se vota. Bueno, y el tiempo lo tenés que poner en el modelo porque juega, y un día te puede generar alguna controversia, como ocurrió en el mes y medio bataquis que tuvimos después de la elección de la provincia de Buenos Aires en el año 2025. ¿Sabemos cuándo vota Buenos Aires? No, todavía no sabemos. No, y yo contaba el otro Entonces, hay día, muchas cosas, sí, Maxi, por no, y ocurrir, yo ¿no? contaba el otro día en base a alguna conversación que tuve en una mesa con un libertario muy importante y un operador político del peronismo muy importante, que estaban en la misma mesa, ¿no? Que se conocían. Que decían, bueno, está en la lapicera de Kicillof, se adelanta la elección de la provincia de Buenos Aires a abril o a mayo. Bueno, Que algunos le dicen que y la si eso tiene que ocurre, adelantar. ¿y qué pasa? Si eso ocurre y el peronismo da un batacazo en la provincia de Buenos Aires, que no es que no está descartado, porque el peronismo en el único lugar donde está verdaderamente muy firme es en la provincia de Buenos Aires. Imagínate la transición a octubre, ¿no? Bueno, entonces eso no lo Sí, sabemos. Sí, lo que sabemos es que los lugares más afectados por la configuración del proceso de transición y de transformación son los conurbanos
en particular el conurbano bonaerense. De hecho, Maxi, cuarto trimestre del año pasado, desempleo promedio país, ¿es un problema? No. ¿Es grave? No. 7,5%. ¿Cuánto da en la provincia, en el conurbano, GBA? 9,5%. Claro. Bueno, eso es un problema y cuando cruce los dos dígitos, empezá a preocuparte. Entonces, eso va a ocurrir probablemente en breve. Entonces, a ver, yo lo que diría, me parece que poner en riesgo la oportunidad que tiene la Argentina, cuando la sociedad quiere acompañar y no quiere volver atrás, o por lo menos una mayoría, por mantener una ortodoxia sumamente extrema, bueno, tiene magnitudes de riesgo que cada uno decidirá cuánto está dispuesto a correr. Eso tiene toda la legitimidad del gobierno y del presidente de la nación para hacerlo, ¿no? Pero hay riesgo, digamos, presumir que no hay ningún riesgo, yo creo que es no terminar de entender en algún punto qué implica para la gente poder irse una semana de vacaciones, poder ir a dar una vuelta, poder llevar a los chicos al fast food o poder comprarse una primera marca de algo, comprar algo de ropa, digo, que hoy están resistiendo como no lo hicieron nunca, es un gran logro de la batalla cultural. Ahora, ojo que eso no necesariamente es eterno ni infinito, ¿no? ¿Sabes qué? Cierro con esto. No había visto, siempre leo con fruición tus artículos en La Nación, La conquista del deseo, acá la estoy mostrando. ¿Cuál es el concepto que pones ahí en la conquista del deseo, no? Mira, Max, un poco el concepto, acá está el cuadro, acá está el dato actualizado de este año, ¿no? Pero este es el acumulado de este año. No primer cuatrimestre de 2026 versus primer cuatrimestre de 2025. Fíjate, motos para arriba, un poquito turismo receptivo, construcción un poquito mejor, pero está 20% abajo de 2023. Claro. Y después... Y todo el resto para abajo. Todo el resto para abajo, sí. Esto, ¿sabés que cambió mucho el ánimo del establishment, Maxi? Porque todo el mundo creía que una vez que salíamos del cepo ya está. Bueno, una vez que ganaba la elección general ya está. Y arrancó el primer cuatrimestre de este año tan frío, bueno, mucha gente, bueno, esto es así, entonces tengo que tomar decisiones, ¿no? Sí. Y decisiones en realidad que no son buenas, o las que yo planteo acá son las buenas. Bueno, veamos de qué manera podemos crecer o recuperar, asumiendo que no te va a venir del mercado per se. Tener que lanzar un producto nuevo, una marca nueva, hacer algo nuevo en la comunicación, o comprarte una compañía si tenés los recursos, pero básicamente es cómo yo vuelvo a despertar un consumidor que está completamente retraído, cómo le activo el deseo. Y eso tiene que ver con, bueno, la historia del deseo es muy, muy compleja, digamos, pero varios mecanismos que es cómo en algún punto genera una escasez que lo tiente, cómo lo seduzco, cómo lo interpelo, conecto, cómo le llamo la atención, y en algún punto también cómo le doy acceso, que sería lo del crédito. Para mí el primer punto hoy es el crédito. Ahí te agarro, ¿no? Porque vos siempre haces, la verdad, conceptualizaciones muy interesantes en tus artículos, en tus libros, pero me engancho con esto, ¿no? Acá hay dos indicadores que son, uno es autos, que está 5,7% abajo, primer cuatrimestre de este año, primer cuatrimestre del año pasado, electrodoméstico está 16% abajo, ¿no? Sí. Esos indicadores típicos bienes durables, ¿no? Si uno los tomaba, no sé, 2025 versus 2024, tenían una recuperación de 30%, sí, o 40%. Es decir, fue la recuperación respecto a la caída, ¿no?, de 2024, la primera parte de 2024, ¿no? Entonces, ahí me parece que es lo que vos decís, el crédito, porque ¿qué es lo que te puede dar acceso a esos bienes durables si tu ingreso no alcanza? El crédito, la única forma. Sí. O los planes de ahorro en el caso de los autos, que también se paró todo. Sí, sí. Y te agregaría una cosa adicional que le falta, uno podría darle una tercera dimensión a ese cuadro, Maxi, que es, además la oferta se está ampliando. Porque vos, claro, ese es un promedio de venta de autos. ¿Sabés cuánto tienen los autos chinos ya que no estaban? 10% del mercado, van camino a 12%. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay marcas de autos más tradicionales que por ahí están 12% abajo o 15% abajo. Mirá, o concesionarios que le sobran autos por todos lados. Mirá, en mayo había marcas con terminales locales que estaban menos 30 abajo. Ah, bueno, por eso. Menos 25, 30 abajo. Lo mismo. Electrodomésticos lo mismo. Entonces, para el consumidor eso es fenomenal porque tiene más oferta, los autos chinos vuelan, son más un mejor value for money para mucha gente, bueno, espectacular. Ahora,
Ojo con la dinámica de los mercados, porque cuando vos estás tan finito, Maxi, a ver, yo creo que recordar una cosa, los argentinos son expertos en inflación, pero son aprendices en recesión, ¿eh? Si vos no cruzaste de la rúa, es probable que sepas poco de recesión, de mercados fríos. Y los mercados fríos tenés que jugar, tenés que estar con el cuchillo entre los dientes todo el día para activarlo de alguna manera. No es tan simple, no viene solo. Vos te sentás a esperar en la concesionaria y no entra nadie. Claro, vos lo ves ¿Y desde qué el vas punto a de vista hacer? del productor, que es Claro. un... Claro, claro, o ese del mercado es empresario, un el drama, productor, sí. del comerciante, del que vende, ¿no? Sí, sí. Ese mercado está frío. Sí, Entonces, sí. cuando todo empuja, que esta es la gran diferencia con los 90, entre este modelo y el de los 90, que tiene similitudes o reminiscencias, por el tipo de cambio con un peso tan apreciado, tan potente, Sí. pero los 90 arrancó muy fuerte, Maxi, arrancó con Sí. baja de desempleo, después terminó mal, pero con mucha llegada de compañías del exterior que daban empleo, Sí. con mucha llegada de inversiones a estos sectores del consumo masivo, a los bancos, a los servicios y demás. Y vos estás acá arrancando muy frío. Los 90 después se quedaron sin nafta, pues seguían teniendo déficit fiscal. Milei lo que se apalancó es en el superávit fiscal, o sea, tiene mucha más sustentabilidad, si querés, el proceso. Ahora, hay que cruzar este desierto que se está poniendo un poco más largo, ¿no? De lo previsto. Pero bueno, y ahí define la gente, ¿eh? Digamos que insisto, cada 2 años vota. Guillermo, gracias por sumarte al streaming de Hora Play, muy amable como siempre. Un gran placer, Maxi. Nos Gracias. vemos.